Bueno, muchas gracias, gracias por venir a todos. En este momento, en realidad, lo que se me cruza por la cabeza es el hecho de que estamos terminando un periodo que duró 12 años. Y generalmente cuando un periodo termina, lo que se nos pasa por la mente son dos cosas. En primer lugar, que da lugar a la creación y al comienzo de otro periodo distinto, pero seguramente bueno tal cual fue este. Y en segundo lugar, en realidad, es el momento de hacer un balance de lo que realmente ha ocurrido en estos últimos 12 años. Yo creo que estamos demasiado distendidos como para hacer un balance, pero sí, por lo menos para comentar cómo llegamos hasta acá. Y en realidad llegamos hasta acá porque estábamos convencidos de lo que queríamos, fundamentalmente los arquitectos de Campana. Esto comenzó, como le decía hoy a Mercedes, en el restaurante del hermano. En ese momento demostramos los arquitectos de Campana que podíamos vencer las diferencias que existen en cualquier conjunto o en cualquier sociedad, y ahí nos pusimos de acuerdo en ver cómo hacíamos para realmente tener una delegación que entendíamos que tenía que ser nuestra, que la habíamos ganado no solamente por una cuestión, digamos, de participación, sino también porque Campana es una de las delegaciones que en términos, digamos, de trabajo es la que más produce. Y en ese momento tomamos la decisión entre todos de poder comprar una delegación. Hicimos todo el esfuerzo para poder conseguirlo, y a partir de ahí comenzó todo este proceso que terminó en el día de hoy con la inauguración de esta sede. Realmente tengo que agradecer a todos, no solamente a los arquitectos de Campana, sino también a los delegados, a Adriana Ciraudo, que me viene acompañando desde hace 12 años. Aquí está Adrianita. En ese momento, cuando yo decía que esto había comenzado hace 12 años, es porque en realidad en el año 2005 estábamos alquilando una habitación de una casa de chorizo. Los arquitectos entienden lo que yo les estoy diciendo. Si bien daba a la calle, estaba en la calle Moreno y estaba entre la avenida Mitre y la calle 25 de Mayo. También en ese año tomamos la decisión, porque por una situación en particular nuestro delegado dejaba de ser delegado y había que elegir un delegado nuevo, y en realidad habíamos elegido a Adriana. Adriana aceptó el desafío en ese momento, y a los 2 meses de haber asumido la delegación de Campana, por algunas circunstancias que todavía no conocemos, no nos renovaron el alquiler de esa casa. En ese momento tuvimos un gran problema porque no sabíamos cómo hacíamos para poder continuar con nuestra delegación. Entonces lo que hicimos, en este momento Rubén Leal no está, fue Rubén el que consiguió el vínculo con el CUSEI. En ese momento el CUSEI nos dio una mano y nos permitió funcionar dentro de lo que era su estructura. Para aquellos que conocemos y somos de Campana, la planta baja del CUSEI hay una parte donde se cobran impuestos, se cobran un montón de cuestiones, y hay otra parte que nos permite acceder a una parte privada. Ahí estábamos funcionando como delegación. En ese momento me decía que no era un lugar que realmente fuera agradable, y en realidad los arquitectos de Campana no nos merecíamos eso. Por un montón de cuestiones. Primero porque éramos muchos arquitectos, y segundo porque el volumen de trabajo que aportábamos al colegio ameritaba que tuviéramos otra delegación. Ahí empezó todo este movimiento de tomar conciencia de que queríamos y merecíamos otro espacio, y empezamos a trabajar en pos de ello. 2 años después, en el año 2007, tuvimos la oportunidad de reunirnos y hacer una asamblea extraordinaria y tomar la decisión de poder comprar una delegación. Eso se pudo hacer. Juntamos 50 arquitectos de Campana, pudimos salvar algunas diferencias que, como decía hoy, siempre existen en cualquier grupo, pero había un objetivo final que tenía que ver con poder tener nuestra propia delegación. Eso se pudo saldar, juntamos, decía, 50 personas. Entre todos nos pusimos de acuerdo para poder salir a buscar una propiedad. La buscamos, la encontramos, la compramos, es donde estamos hoy. Y al pasar del tiempo, como es un vicio profesional para los arquitectos, cada vez que tenemos un espacio tratamos de modificarlo. Entonces nos dimos cuenta que si bien ya teníamos nuestra propia delegación, la queríamos adecuar a nuestras propias necesidades.
En ese contexto hicimos un anteproyecto, ese anteproyecto se puso a consideración de todos los matriculados, se hizo en aquella pared, se puso durante un año expuesto, esa pared estaba cerrada y estaba revestida en madera y ahí estaba el plano. Durante un año todo el mundo la vio, nadie se puso, o por lo menos estuvo expuesta para objeciones, pero nadie objetó. Con lo cual, una vez que tomamos la decisión de que ese era el anteproyecto que habíamos decidido en Campana, comenzamos con el otro paso que tenía que ver con la confección del plano municipal. Es decir, no podíamos como arquitectos comenzar una obra sin plano municipal. Así que bueno, esa fue la otra etapa, el otro punto, digamos, importante para poder comenzar y continuar con este procedimiento. Se hizo el plano, se aprobó el plano municipal, ya estábamos en el año 2007, 2008, y después nos quedaba, digamos, el resto que tenía que ver justamente con la remodelación y poder cumplir con ese anteproyecto que habíamos hecho. Ahí empezamos a entender todos los arquitectos de Campana que no había otra alternativa para poder llegar a este punto que empezar a estar o formar parte de aquellos espacios de poder o que tenían poder de decisión. En ese momento lo charlamos, lo hablamos entre nosotros y nos propusimos realmente salir a disputar ese espacio donde podíamos decidir los espacios de decisión para poder construir esta delegación. Lo conseguimos, llegamos a formar parte del espacio ese de poder donde podíamos decidir qué hacíamos con una delegación, pero nos encontramos con un colegio que no era un colegio. En realidad había muy poco dinero en el banco, no teníamos una institución desde el punto de vista administrativo, con lo cual ese objetivo que teníamos en su origen y que tenía que ver con una cuestión de pertenencia con la ciudad de Campana, había quedado de lado y empezábamos a entender que lo importante era resolver cuestiones que tenían que ver con el distrito, que eran más importantes en función del espacio que estábamos ocupando que resolver cuestiones que tenían que ver con el distrito. En ese momento tomamos la decisión entonces de consolidar nuestro distrito económicamente, porque si no podíamos consolidar económicamente nuestro distrito, no podíamos pensar en hacer una delegación. Parece demasiado complejo todo esto, pero créanme que es así, porque para el resto de los matriculados parecen que estas cuestiones fueran imágenes fragmentadas, y en realidad no es una imagen fragmentada, tiene que ver con una película, es decir, son todas decisiones que se fueron tomando con un objetivo final que tiene que ver con esto. En ese sentido, bueno, tratamos de trabajar entre todos los que estamos, inclusive el arquitecto José Serpe y la arquitecta Alicia Lata ahora, pero en ese momento era la vocal, en trabajar, en tratar de consolidar realmente nuestro distrito. Pudimos consolidarlo no solamente económicamente, sino también administrativamente. Contratamos la gente que correspondía para poder resolver cuestiones que tenían que ver con lo administrativo y darle a nuestro colegio una institucionalidad que no tenía, lamentablemente, y discúlpenme que lo diga de esta manera, pero parecía un kiosco. Es decir, había cuestiones que no se podían resolver, todos los empleados resolvían todo, pero ninguno resolvía nada, con lo cual no podíamos ser eficientes. Entonces, para poder ser eficientes, teníamos realmente que empezar a pensar en un colegio distinto. Y eso lo pudimos conseguir. Pero lo pudimos conseguir con el esfuerzo de todos, no solamente con los integrantes de la mesa, sino también con ustedes de Campana que nos siguieron apoyando después de 12 años. Era lo que hablábamos hoy con Mercedes, es decir, no es fácil que te apoyen y que te apoyen durante 12 años. Y muchas veces los intereses particulares de una delegación quedan en segundo plano en función de los intereses generales de un distrito. Y es muy difícil que a veces te entiendan, pero se pudo conseguir. Una vez que pudimos resolver esa situación, se nos vino otra cuestión que tenía que ver con una bienal. Entonces, estábamos bien firmes económicamente, pero se nos venía una bienal. Esa bienal fue una bienal que fue un punto de inflexión para nuestro distrito. Fue la primer bienal, aunque a ustedes les parezca mentira, no solamente en el distrito, sino en la República Argentina, que fue abierta al público y fue gratuita. Es ahí donde nosotros empezamos a entender que la única manera que teníamos de insertarnos en la sociedad era abrir el colegio realmente a la sociedad. Dejar de pensar en un colegio de puertas adentro, sino empezar a pensar en un colegio de puertas afuera. Y los que somos de acá de Campana y estuvimos en la Bienal de Sofitel pueden dar, digamos, testimonio de que eso fue así. Es decir, eso fue un punto realmente importante para todos los arquitectos de Campana.
Entonces los arquitectos de Campana en ese momento no solamente nos tuvieron que bancar, sino que además se pusieron la Bienal al hombro. Es decir, si bien hubo colegas de todos lugares del distrito que trabajaron para hacer esa Bienal, los arquitectos de Campana realmente tomaron una posición preponderante para que esa Bienal realmente pudiera llevarse adelante y pudiera llevarse a cabo. Entonces, es muy importante como grupo, para los arquitectos de esta ciudad, entender que fuimos capaces no solamente de entender que teníamos que trabajar en forma conjunta, sino que fuimos capaces de entender que teníamos que dejar cosas de lado en pos de un interés colectivo. Y eso es muy importante. Aunque les parezca mentira, eso no pasa en cualquier lado, no pasa en la provincia. Hoy nosotros discutimos cuestiones que tienen que ver con la política del colegio provincial, y eso no ocurre en la provincia, créannos que es así. Este nivel de confianza, este nivel de participación, esto no ocurre, no es normal. Y tenemos que estar contentos de que esto sea así. Porque no podemos llegar a esta situación si no fuera por un objetivo fundamental en el cual estamos todos de acuerdo. Y este es el mensaje que tenemos que darle a todo el mundo. Cuando realmente nos ponemos un objetivo y somos todos capaces de llevar adelante ese objetivo, las cosas se consiguen. Y lo que estamos haciendo hoy, que tiene que ver con esta inauguración, tiene que ver con eso. Absolutamente tiene que ver con eso. Y créanme que esto no es normal. No ocurre en otro distrito de la provincia. Y yo estoy muy orgulloso por eso. Pero estoy orgulloso no solamente por los arquitectos de Campana, estoy orgulloso por la gente que me acompaña. Es decir, el arquitecto Serpi, la arquitecta en este momento Alicia Lata, de Lobos, de Varadero, la arquitecta Fernández Parraguirre, que no está con nosotros por una cuestión particular, pero que es nuestra tesorera. Esto no se puede lograr si no es con el esfuerzo y el empeño de todos. Es imposible. Y lo hemos conseguido. Y lo que les pido es que sigan pensando que esto, la única manera de seguir adelante es apoyando esta política, digamos, que tenemos en el colegio. Para finalizar, cuando venía para acá pensaba en un párrafo del libro de Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, y yo creo que esto es un mensaje para los arquitectos, no para los que no lo son, pero bueno, saben de lo que estoy hablando. Cuando Aldo Rossi analizaba la arquitectura de la ciudad, el planeamiento, el urbanismo, y trataba de interpretar, digamos, desde lo general a lo particular, lo que era la arquitectura y cómo llegaba a cada uno de los elementos, cuando él habla fundamentalmente de los monumentos y de los templos, y entonces él decía que para que existiera el rito, el mito, era fundamental el rito. Y para que ese rito fuera capaz de desarrollarse, hacía falta un espacio. Y ese espacio era justamente el templo. ¿Sí? Entonces el templo era el que cobijaba el lugar para poder llevar adelante el rito que mantenía en vivo el mito. Entonces lo que yo hoy les digo para terminar a mis colegas, ¿no?, de Campana, hoy el espacio lo tenemos. Es esto. Si se puede establecer un criterio de analogía. No sé si se puede, pero bueno, por lo menos para mí lo es. Lo que digo es, llenemos por favor esta delegación de trabajo. Hagamos cursos, hagamos charlas, hagamos debates, propongamos cosas. Hoy la ciudadanía en todos lados, no solamente en el municipio, sino en la provincia y en la nación, está demandando la participación de los profesionales. Esto es fundamental. Entonces, participemos, trabajemos. Realmente llevemos adelante el rito que tiene que ver con el ejercicio profesional para poder mantener nuestra profesión, el mito que tiene que ver con la arquitectura. Gracias. Buenas noches.